noches y bienvenidos a Políticas. Hoy, domingo 8 de octubre, se conmemoran 144 años de la batalla de Angamos, del combate de Angamos y de la gesta heroica de don Miguel Grau Seminario. Es el día también de la Marina de Guerra del Perú, a quienes yo mando un enorme abrazo y agradecimiento por todo lo que hacen por nuestra patria. Y no puedo empezar este programa sin mencionar que el día miércoles 4 de octubre nos dejó a los 82 años Luis Gianpietri Rojas, el almirante Gianpietri, un hombre que desde los inicios de su carrera luchó contra el terrorismo sanguinario que azotó nuestro país. Y yo quiero recordarlo hoy como el héroe que es y que seguirá siendo Luis Gianpietri, con unos momentos donde, para que los jóvenes que nos ven entiendan qué es un héroe, qué es un hombre de inteligencia, eso que nos falta tanto en este país. Vamos a ver unas imágenes donde él nos habla de todo lo que hizo cuando fue rehén de los sanguinarios terroristas del MRTA en la Embajada de Japón. Vamos con el video. Si me están escuchando y no me pueden contestar mañana o el primer día, porque ya habían comenzado a tocar la música afuera, la primera música que toquen sea La Cucaracha. Y una mañana, a la hora que ellos cantaban su himno, en ese momento comenzó a sonar La Cucaracha. Tenía que decir una palabra que no sé qué cosa significaba, pero era Mari está enferma, Mari está enferma. Eso quería decir que todo estaba en orden. Mari está enferma, Mari está enferma. Con esas palabras, Mari está enferma, el almirante Gianpietri salvó a muchísimos peruanos de las garras de los terroristas que pretendían matarlos. Con esas palabras y además ese sentido de inteligencia, él le hablaba a las cortinas, le hablaba al excusado, le hablaba a las puertas, esperando que alguien afuera lo escuchara. Si no hubiera sido por Luis Gianpietri, el final de esa toma de la embajada hubiera sido distinto. Y como lo queremos tanto y lo vamos a extrañar tanto y lo vamos a honrar tanto, quiero que lo despidamos alegre como él era, chalaco como él era. Vamos con el video. Chalaco soy y así nací y así me tengo que morir. Y donde voy caigo parado, dejando bien puesto al Callao. Chalaco soy y así nací y así me tengo que morir. Y donde voy caigo parado, dejando bien puesto al Callao. ¡Chimpum! ¡Callao! Bravo, mi almirante, y muchísimas gracias en nombre del Perú. Y perdón por tan poco muchas veces. Vamos a seguir luchando porque el nombre del almirante Gianpietri siga en alto y que los terroristas sigan abajo siempre. Bienvenidos, hoy día tengo un súper panel. Tengo a Luis Solari por primera vez, él ha sido premier y también ministro de Salud, es un hombre de salud. Buenas noches, don Luis Solari. Buenas noches, Carla. ¿Puedo tutearte? Porque así hacemos en esta casa. Claro que sí. Está muy bien, te conocí en el velorio del almirante hace poquito. Personalmente nos conocimos en el sepelio de tu papá. Ah, no me acuerdo casi nada del sepelio de mi papá. Pero y lo de Gianpietri, le damos un aplauso a Gianpietri. Un aplauso. Porque no solamente él se dedicó a inteligencia, si a él lo descubrían los terroristas, él lo mataban inmediatamente. Ajá. O sea, él puso su vida por los demás. Sí. Él desde mi mismo colegio. ¿De qué colegio Hoy son? día el lema del colegio es mujeres y hombres por los demás. Antes era solo hombres por los demás, porque era... ¿Qué colegio es? El Colegio de la Inmaculada. Ah, un gran colegio. Sí, muy pero el tradicional. lema de los jesuitas en todo el mundo es hoy día mujeres y hombres por los demás. Y Gianpietri cumplió ahí, cumplió antes, cumplió después. Hasta el final, siempre. hasta el final enfrentándose al terrorismo. No, además él estaba mal y había un evento y él iba, y no para cumplir, sino para abrazar al que estaba exponiendo, porque sabía que lo que iba a decir era importante. O sea, su palabra fue muy, muy importante. Y la entrevista que ha salido, esta gran entrevista que ha salido publicada hoy día, si no me equivoco, hay una entrevista Mariela Balbí, en Expreso. Claro, esa entrevista obviamente lo menos que se puede hacer es evocar el pensamiento, ¿no? Increíble, yo lo vi por última vez en la misa, precisamente por el cumpleaños de mi papá, el 23 de mayo, estaba ya... él estaba pues en una silla de ruedas, pero después de eso fue a ver el monumento que habían hecho Magdalena Ponce Canesa. Estaba... A veces las personas mueren cuando están tan vivas, parece una tontera, pero estaba tan en todos lados que lo vamos a extrañar muchísimo. Lo bueno muchísimo. de los héroes es que siguen vivos.
Un héroe Sí, nunca muere, sí, es verdad. Diana Seminario, periodista, gracias por estar acá, Diana. Hola Carla, gracias a ti y un agradecimiento al almirante Gianpietri, quien tuve el honor de conocer, ¿no? Yo escribí el viernes que hay héroes que los hemos visto en láminas, ¿no? Pero a este héroe lo hemos visto en acciones de las que hemos sido testigos, como por supuesto el rescate de los rehenes de la residencia del embajador de Japón, y también lo hemos visto hasta el final, como bien dice Lucho Solari, hasta el final enfrentándose al gobierno de Castillo, llamándolo por su nombre, ¿no? Llamando terrorista a Guillermo Bermejo, denunciando que estaba detrás de un plan para asesinar al presidente Alan García y a él. Entonces, Luis Gianpietri nunca se quedó callado y siempre, hasta el final, hasta los últimos días de su vida, combativo. Y claro, los minúsculos enemigos que tuvo no le llegan, pues, pero no vale la pena ni mencionar, porque Gianpietri ya tiene un lugar en el corazón de todos los peruanos de bien, cosa que sus minúsculos perseguidores jamás tendrán. Un lugar en el cielo de los héroes. Hoy día vamos a tratar el tema de la salud y por eso seguimos con el panel. Está la ex ministra Silvia Peza. Silvia, gracias por venir. Te agradezco mucho que estés acá y bienvenida a Políticas. Gracias, muchas gracias Carla por la invitación. Y nuestro querido amigo Omar Neira, experto en salud pública. Omar. Gracias. Doctor en salud pública. ¿Ah? Doctor en salud pública. Doctor en salud pública, mira, Gracias. me corrige. Aunque en el Perú es mejor, como un día le dije a un famoso en una recepción, me dijo, doctor, me dijo. Le dije, en el Perú es más importante ser señor que doctor. el señor doctor, Omar Neira. Bueno. Omar, estamos en el momento más bajo de la salud pública. Yo creo que la pandemia nos dejó muchas lecciones de las que tendríamos que haber aprendido. Y lastimosamente un año después en el gobierno seguimos adoleciendo de varias situaciones que nos preocupan. Si bien es cierto, tenemos un problema estructural de décadas, pero eso no impide para quienes asuman el rol de llevar a, digamos, un país, pues excusarse en que esto viene mal y seguimos mal. Claro, porque cualquier cosa que suceda, siempre aparece un ministro y dice, bueno, esto tiene... Mira, en la época de Castillo no decían que venía prácticamente desde Francisco Pizarro, ahora también es bueno, pero esto tiene décadas. Entonces, señor, si usted tiene ese nivel de esperanza y de proactividad, mejor deja el del costado, ¿no? Claro, uno asume esos pasivos y debemos avanzar. Acá tenemos dos exministros que sí dejaron historia y que sí se pueden hacer cosas importantes, ¿no? El caso de la doctora Pezá, por ejemplo, en el marco de la atención primaria, que algo que reclamamos enormemente, y uno de los programas que dejó fue el manejo de que la sociedad debe aprender a alimentarse con los octógonos. Esas son las cosas que realmente importan en el país, porque eso te conlleva enfermedades importantes, hipertensión, diabetes y enfermedades de alto costo que hoy adolecemos, ¿no? Entonces, mientras no veamos la salud pública desde un concepto distinto, integral, en el marco de la atención primaria, hace unos días todo el mundo hablaba de agua, ¿no es cierto? Sí. En el Perú hay muchísimos millones de peruanos que no tienen agua. Solo Lima, 1.5 millones que no acceden a agua potable. Y nos escandalizamos porque 2 días el gobierno... 2 días el gobierno finge que no vamos a tener agua, posiblemente, ¿no? La cortina de humo más grande que hemos visto en los últimos Esos tiempos. son los temas de fondo que a veces no se quiere discutir. Sí. Silvia, de nuevo te agradezco que estés aquí. Hoy día estaba investigando. Bueno, para los que no saben, Silvia fue ministra y seguramente el público de Willax dirá, no, que Vizcarra. Bueno, Silvia se enfrentó directamente al tema de las pruebas rápidas cuando empezó la pandemia y de eso también te tienes que acordar. Entonces, cuando uno trabaja y quiere entregarse a la gente, a veces no importa el presidente. ¿Te ha pasado, Omar, que has estado a punto de aceptar algún cargo en gobiernos un poco difíciles como el actual? Pero uno se tiene que mojar, porque es muy fácil decir no, que no sé, no me gusta no me gusta el otro, pero todo está mal. Silvia, yo me acuerdo y además he leído que cuando tú eras ministra se hablaba mucho del tema de los doctores que iban, marcaban tarjeta y se largaban a trabajar en las clínicas privadas, cosa que todavía sucede ahora y que más o menos que es un modus operandi tristísimo porque dejan a la gente haciendo largas filas y no siendo atendidos necesariamente.
Sí, es cierto, pero primero vamos a resaltar de que hay muchos colegas y enfermeras y obstetrices y técnicos que hacen su trabajo extraordinariamente día a día, y no solamente en Lima y en los grandes hospitales, sino también en los centros y puestos de salud. Haciendo esa salvedad, ¿ok? Efectivamente, hay mucha gente que incluso ha aprendido de sus profesores, lamentablemente, que es más fácil marcar, ir a la universidad o a tu establecimiento de salud privado de enfrente y regresar. Esa es la realidad. Eso no debería pasar. O sea, si nosotros lo vemos, y te voy a decir un ejemplo, en Reino Unido, ¿sabes lo que pasa? Es una ofensa pública eso. Claro. Es una ofensa pública y incluso te demanda el hospital en el cual estás trabajando. Acá haces todo un proceso, haces todo un seguimiento, y muchas veces, lamentablemente, lo sacan al colega o al profesional, no voy a decir solamente médicos, porque no son solamente médicos, y lo vuelven a reponer por un juicio, por cualquier otro procedimiento. Entonces, lo primero que debemos hacer, yo siempre digo, es, caray, tengamos nosotros como sociedad, como personas, la entereza de decir, ¿sabes qué? La salud es importante. Una vez que le damos valor a nuestra salud y a la salud de los demás, creo que recién vamos a poder entrar en el segundo pasito, que es, ok, ¿cómo nos comportamos? Y por eso te digo, no son todos, es un grupete que en realidad ensucia a todos los gremios. En todas las carreras hay gente que no está haciendo las cosas bien. O sea, no es un tema de los médicos nada más. Los comunicadores también metemos la pata con frecuencia. Pero entonces tú piensas que hay que revalorizar el tema de la salud. ¿Y cómo se hace eso? No solamente revalorizar, hay que entender, o sea, como sociedad, y me van a disculpar, yo pienso que hemos perdido un montón de valores, o sea, humanos. Entonces, empecemos a retomar la salud, y de eso debe venir desde el gobierno, desde nuestras autoridades, desde nuestros colegios, ¿ok? La salud es un bien público. No es solamente decirlo, hay que hacerlo, hay que sentirlo. La salud es importante. Por eso es que deberíamos tener algunas reformas en salud. Por eso deberíamos tener que alguien se moje, como dice Omar, nos mojamos. ¿Qué tal si nos mojamos? ¿Qué tal si repensamos nuestro sistema de atención primaria de salud? Es complicado. ¿Qué pasa si realmente nos sentamos? El otro día yo estaba en una reunión, internacional, y me dio sana envidia, te soy honesta, porque agarraron y me decían los españoles, nosotros trabajamos todos juntos contra la pandemia. Y yo digo, nosotros no... ¿Y ustedes? Al principio sí, más o menos, y después cada uno se mandaba por su lado, o sea que no. Claro. No, acá sí tenemos que, ¿sabes qué? Yo creo que ya es hora de que empecemos a mojarnos. Perfecto. Es la única forma de que salgamos adelante como sociedad, Carla, no solamente, y como país, obviamente, ¿no? Gracias. Doctor Solari, han hablado de la pandemia y dice Omar que se supone que aprendimos algo. No me queda muy claro, porque ¿te acuerdas que el primer nivel de atención era el súper tema en la pandemia, y luego acabamos de ver lamentablemente lo que ha pasado con Nano Guerra García, primer vicepresidente del Congreso, y siendo una persona que sin chancarlo tenía todos los privilegios, todas las posibilidades? Mira lo que pasa cuando te vas a un lugar donde hay una posta y la posta no abre. Bueno, mientras sucedía la pandemia y había esa batalla permanente, en forma paralela se iban construyendo cosas en el ministerio, precisamente sobre el primer nivel, las redes integradas de salud y otros temas. Todo eso así, ¿no? Al tacho de basura desde el ministro de la Agüita Racimá, que eso fue enero del año pasado. O sea, en enero del 2022... Recordemos su nombre, ¿cómo se llamaba? Mejor es no acordarse, pues esos son... No, ese es otro. Mira, hay personas olvidables, este pertenece al grupo de los olvidables. Gianpietri inolvidable, tu papá inolvidable, pero ese es ese colega olvidable. Bueno, ¿a dónde va el tema? Que quedó borrado todo. O sea, nosotros hasta este momento no hemos podido reiniciar el caminito en el que estamos. Pero el problema no es ese. Aquí nosotros tenemos dos problemas, no solo para salud, para todas las políticas públicas, que es el tema que le encanta al doctor Omar, que es los directores de los establecimientos de salud son puestos a dedo políticamente. Es una red, en la práctica, de protección al ministro. Y el ministro
los tiene pues amancebados como sus protegidos. Pasa algo en el hospital que le cae al ministro, queda en el hospital. El ministro se salva. Hoy Ampay, porque mandaban las tomografías al frente, no le pasa nada al director porque está protegido. Ese es el primer punto. Y el segundo, que es peor, es que el Perú desde el Fujimorato no tiene carrera pública. Con un decreto legislativo, de un decreto ley se borró la carrera pública. Chile tiene, Argentina, todos tienen. Es decir, acá hoy día sube una persona a un ministerio o un gobierno regional y desde su asiento hasta la cola de rey a paje puede cambiar a todo el mundo. Increíble. Sin ningún problema. Entonces, ¿cómo puedes tú tener una política pública? Vamos a poner un pecado mortal de América Latina y del Perú. La anemia en menores de 36 meses. Increíble cómo ha subido la anemia. Que daña el cerebro, y los resultados los vemos en la prueba PISA, donde los chicos no entienden lo que leen, no entienden los programas. Y lo vemos también en las elecciones. Entonces, mientras esas dos cosas no se arreglen, nosotros no podemos hablar. O sea, pretendemos entrar a la OECD sin carrera pública, mientras todos los demás países de la OECD tienen carrera pública. O sea, ¿cómo podemos tener políticas públicas serias en relación a desarrollo rural, un país 75% rural, en relación a un sistema político electoral solo para las provincias urbanas y las rurales son para cuando hay elecciones nada más? O sea, por decirte dos cosas fundamentales. Entonces, ¿qué necesitamos? Oye, que el ministro simplemente convoque a la Federación Médica, al sindicato del Seguro Social y al Colegio Médico y hagan el reglamento de concursos y que hagan el concurso. Y lo de carrera pública, que los partidos... Tiene que haber meritocracia también en la medicina, por supuesto. No, en todo. Claro. Que los partidos se sienten en el Parlamento y hagan un acuerdo para que antes del año 26 volvamos a tener carrera pública. Y yo tenía con Belaúnde, mi cheque en el Almenara decía grado tal, subgrado tal. Claro. Hoy día eso ya no existe, o sea, cualquiera podría quedarse N años de médico asistente. Pero eso es clave, lo que dice el doctor Solari es clave para intentar cambiar un país. ¿Por qué? Porque cuando tú tengas funcionarios que llegan por méritos propios, y disculpa que vuelva a poner el ejemplo de la pandemia, pero es útil para entender. Si tú tienes un director de INS, un viceministro que tiene que tomar una decisión tan básica como no comprar pruebas y le tenga que decir a su presidente de la República, no voy a comprar porque él lo sabía, pero no le podían decir al presidente no. Claro. El de Suecia fue distinto. El de Suecia tuvo una presión mundial, el secretario de Salud, para que el de Suecia decidió no cerrar, no hacer cuarentenas, no cerrar colegios. Sí. Y el mundo lo presionó, pero él tenía el cargo por meritocracia y le dijo al primer ministro, no voy a cerrar los colegios. Ya, pues, pero cuando no eres, como dice, un amancebado del presidente. Claro, lo que dice el doctor Solari. Honor y vocación. Eso es lo único que falta. Se ríe Luis Solari. Quiero hablar con Diana Seminario. No me río, saco mi látigo. ¿Sacas tu látigo? Claro que sí. En este programa la única que tiene látigo soy yo, doctor Solari. Bueno, este será un programa de sadomasoquista. Nos agarramos a latigazos. Diana, Diana, no te asustes. Como un poco sadomasoquista que... No te asustes, todavía este no es un programa de sadomasoquismo, pero solo porque es a las 7 de la noche. Ya tiene ojo grande, pero me río, porque el doctor... Si fuera este programa a las 9 de la noche, tú no sabes todo lo que haríamos. Pero Diana, dejemos medio segundo el tema de la salud antes de irme a la pausa. Esta semana la Comisión de Ética ha blindado al congresista Cordero Jontay, que tenía violencia machista, había repartido un video sexual de su mujer. Todo esto antes de que se fuera con la gente de Castillo de Topo a comprar aparatos espías. La Comisión de Ética lo blindó. ¿Para qué sirve la Comisión de Ética? Yo creo que es una vergüenza, porque vemos casos totalmente manifiestos, no solamente Cordero, y donde dejamos a los mochasueldos y al propio presidente del Congreso, el señor Soto, que se está haciendo el muertito y pasando piola. Entonces, claro, esos escándalos que, como yo siempre digo, y en eso coincidimos, Carla, que son escándalos de congresistas con nombre, apellido y partido, que también tienen que hacer cargo. Lo mismo el caso de la señora Roselia Murús, que a mí me da vergüenza ajena, porque ya ahorita vamos a ver qué va a pasar si la censuran o no. Yo te escuché o te he leído diciendo que ella puede hacer lo que quiera, pero ejerce el cargo de vicepresidenta del Congreso. Exacto. Que no solo es ser congresista. No, yo recuerdo cuando había
algo que se llama gravitas en el Congreso, que a alguien le importaba mínimamente que estaba yendo al Congreso de la República. La que habla desde chibola, unos tacos y vestida como una señora, porque el Congreso es el Congreso de la República. Ahora la gente va en ropebaño. Pero le fui a la calle a hacer mi Carly Streets y preguntarle a las personas qué opinan de la Comisión de Ética y de cómo se están portando los congresistas. Vamos a verlo. Esta semana el congresista Cordero Jontay la libró. Una vez más la Comisión de Ética dejó irse a un personaje blindándolo. Hemos salido a las calles a preguntarle a las personas qué opinan del Congreso y de la Comisión de Ética. ¿Para qué sirve la Comisión de Ética? Actualmente, para nada, creo. Bueno, su mismo nombre lo dice, ¿no? Para tener valores, principios. ¿Y cómo nos va con eso? Hasta las patas. Esta semana han blindado a Cordero Jontay. Sí, o sea, eso es muy mal. O sea, demuestra de que entre ellos no se tocan, o sea, todo por sus temas políticos. ¿Tú crees que en el Congreso hay blindaje? Definitivamente que sí, cada grupo ojalá lo protege a sus grupos. Hay demasiado blindaje por parte de los congresistas. Entre ellos se van a tapar las cosas. Imagínate, tanta corrupción hay dentro del mismo Congreso, tanta ratería que el pueblo ya está cansado. Qué día tan oscuro, oscuro como las intenciones de algunos congresistas. Y además hace mucho frío, frío de fríos, como algunos mochasueldos. La Comisión de Ética del Congreso, ¿para qué sirve? Ay, para nada. ¿No? No. Estamos hablando del caso de Cordero Jontay. ¿Cómo pueden votar así los congresistas? Como decía la comentarista hoy día en la mañana, del 2, dijo que era... ¿Del qué? Del otro canal, estaba... ¿Un canal? De un canal X. Solamente se sientan en el Congreso a llenarse los bolsillos, sobre todo a los muchasueldos, ¿no? Es así, mi estimada congresista y estimado congresista, como los ciudadanos opinan de ustedes y su Comisión de Ética. Podría cambiarse de nombre a Comisión de Estética, porque es solamente puro maquillaje. Eso es política. Si volvemos con más salud en el Perú, ¿cómo sacarla del estado de coma? Un minuto y regresamos. Bienvenidos de regreso, esto es Políticas y vamos a ir de frente con el informe sobre la salud porque quiero hacer un bloque grande hablando de todas las aristas de la salud y qué soluciones podemos darle a este ministro que se llama como César Vázquez. Ministro César Vázquez, presta un poquito de atención. La muerte del primer vicepresidente del Congreso, Nano Guerra García, fue un trágico suceso que pudo evitarse de no haber mediado la incapacidad de las autoridades. Ha desnudado la precariedad de la salud pública en el Perú, pero también la corrupción y la necedad de algunos políticos que prefirieron sus intereses económicos y politiqueros que la calidad de vida y bienestar de los peruanos. La posta de Punta de Bombón, donde el congresista llegó exánime, solo atendía hasta las 7:30 p.m. De haber estado abierta, probablemente no hubiera contado ni con los medicamentos ni los profesionales que correspondían. El botón de la muestra de un sistema que no da para más y que perjudica a todos los peruanos. El colapso del sistema durante la pandemia y cuando arreció el dengue dan cuenta de una crisis enorme que se ha agudizado aún más, dado que en los últimos 2 años, hemos tenido 6 ministros de salud y 7 presidentes del Seguro Social. Las cifras señalan que la salud en el Perú tiene pronóstico reservado, pues según el Colegio Médico existen 68,000 profesionales habilitados. Sin embargo, el sistema de salud solo acoge a 14,000 médicos, lo que representa el escaso indicador de 4 médicos por cada 10,000 habitantes, mientras que los países con sistemas de salud más estables poseen 30 médicos por cada 10,000 habitantes. Los médicos especialistas en algunas regiones del país simplemente no existen. A nivel de infraestructura, en todo el territorio nacional existen 247 hospitales, de los cuales 225 tienen una capacidad instalada deficiente y no cumplen con condiciones mínimas de funcionamiento. El primer nivel de atención, que de acuerdo a la OMS podría solucionar el 80% de los problemas de salud, dejando los locales de segundo y tercer nivel para los casos más graves, se encuentra en estado calamitoso, pues existen casi 9,000 establecimientos, de los cuales el 95% no cuenta con requisitos básicos y el 45% no cuenta con un solo médico.
Todo esto sucede a pesar de que en las últimas 2 décadas el presupuesto de salud se ha multiplicado por 6 y que en un reciente viaje la presidenta se jactó de que la salud del 99% de los peruanos está asegurada. Sin embargo, los pacientes padecen colas interminables para conseguir citas que se programan sin ninguna urgencia. Los médicos que abandonan sus puestos durante horarios de trabajo para atender en clínicas privadas, las medicinas que escasean y existen mafias que, entre otras cosas, destruyen el equipo médico para que las empresas privadas se beneficien con la necesidad de las personas que luchan por sus vidas. ¿Cómo sacamos nuestro sistema de salud del estado de coma? ¿Cómo sacamos nuestro sistema de salud del estado de coma, Lucho Solari? Bueno, la vía rápida. 60 días y ya está el concurso de hospitales terminado. Simplemente es una cuestión de decisión política, es como cruzar la calle. ¿La cruzo o no la cruzo? Igualito es tomar decisiones en el aparato público. ¿Estamos construyendo algún hospital ahora? No necesitamos hospitales, lo que necesitamos es que por lo menos cada distrito donde solamente hay un centro de salud, ese distrito tiene que ser llevado a 1-4 para que atienda las 24 horas. Tú no puedes tener un distrito en el Perú donde haya 1-3, hayan 4 o 5 centros de salud, 1-3, entonces no atiende 24 horas. O sea, necesitas por lo menos. En Punta de Bombón, o sea, no puede haber un distrito del Perú que no tenga un centro que abre las 24 horas. Eso significa cambiar el sistema de recategorización. Claro. Otra cuestión, yo tengo ahí un distrito y en ese distrito yo veo que la población mayoritariamente es mayor de 60, porque ya migraron todos. Entonces yo necesito cubrir 24 horas. O sea, no son. Necesito que esté 24 horas porque son personas con mayor riesgo de enfermar y morir. O sea, si los criterios hoy día son burocráticos capitalinos, uno necesita que los criterios sean de acuerdo a la realidad. ¿Cómo se hace eso? Sí. Al funcionario que no funciona de acuerdo a la realidad, tú lo mandas a su casa. Tengo una pregunta. Esa es la ventaja que no haya carrera pública ahorita, que tú puedes sacar a esos que trabajan con chullo. Trabajan con chullo para que no se vean sus orejas grandes, ¿no? A esos uno los saca. Hay que sacarlo. Porque esa gente es peligrosa en un ministerio como el de salud, en un ministerio como el de vivienda, cuando tiene que ver el agua. Son funcionarios que los ministros tienen que entender que su impopularidad o el desprecio que a veces despiertan en la calle es porque no toman decisiones respecto a sus amigos, al del partido. Que, oye, porque nosotros sabemos esto, se nombra un ministro y aparece en el 4º piso cola de gente con su sobrecito y su folder. Claro, obviamente. Tengo una preguntita sobre lo que has dicho. Para pasar de nivel 1.3, que es, por ejemplo, que abren a las 8 de la mañana y cierran a las 8 de la noche, a 1.4, la diferencia no es de infraestructura, sino solamente es una decisión política. Pones una persona ahí y haces turnos. Una decisión política. ¿Cuánto tiempo te demora construir, Omar, una emergencia? Una semana. ¿Ya? Así demora, una semana. Diana, esta semana lo que ha indignado a la gente, aparte de lo de Nano Guerra García, es ver a esta señora tener a su hijito en la vía pública, ¿no? O sea, que no llegó a entrar porque el guachimán no quiso que entre y la señora en la puerta de un hospital tuvo el bebito. Cosa que, ojo que sí debo decir que a veces las emergencias son así, pero han debido dejarla entrar, porque hay una cierta indolencia del personal que trabaja, ¿no?, en los centros médicos. Yo creo que eso se da en muchos centros médicos, pero un poco escuchándolos y con algunas experiencias que de haber reporteado o de haber leído, creo que aquí el problema de la salud en el Perú, sin ser una experta, es que hay un problema ideológico y eso lo hemos visto claramente en Punta Bombón, y el problema es que la salud en las regiones depende de los gobernadores regionales, lo cual a mí me parece que debería recentralizarse, porque si no tenemos a un personaje nefasto, delincuencial, porque eso es un delito, haber impedido que la colaboración de la empresa minera para que la posta, que sí funcionaba 24 horas, ideológico en pandemia. Acuérdense cuando se rechazó la donación de una minera que quería donar oxígeno, y corrupción. El lagarto, porque no lo puedo ni llamar presidente, el lagarto Martín Vizcarra se enriqueció
corrupción en plena pandemia cuando se morían cientos de miles de peruanos. Entonces, con ese... Y no decir nada de Víctor Zamora en pandemia. ¿Dónde están los médicos cubanos que importó Víctor Zamora? ¿Dónde están? ¿Qué pasó con esos médicos cubanos? Cuando haces esa pregunta retórica, ¿me quieres contestar dónde están? No, yo no sé, pues pregunto. No, te pregunto porque si yo tengo que adivinar, no sabría. No tengo idea. Sí, es cierto. O sea, ¿qué están haciendo? ¿Proselitismo? ¿Política? ¿Qué están haciendo? ¿A alguien le consta que eran médicos? Por eso digo, entonces dejo estas preguntas, sí tengo que destacar buenas gestiones. Me recuerdo, porque como eran, salud sigue siendo un tema regional, en el gobierno de Fernando Sillonis, en la región Ica, acabó, y Silvia dice así, acabó con las colas, porque los empezó a vigilar y los empezó a despedir a los médicos que marcaban tarjeta y se iban. Claro. Entonces creo que la gestión de Fernando Sillonis debería replicarse con buenos presidentes regionales a nivel nacional. Claro, pero tu primera propuesta fue centralizar nuevamente la salud. Quiero saber qué piensas tú, Omar, si se podría manejar mejor con los gobiernos regionales con decisión política, como dice Lucho. Y desideologizar la salud. Lo que dice Diana es un punto central en esta discusión de la salud, porque políticamente es incorrecto, porque vas a ir mucho contra lo que se ha dicho en los últimos 20 años, la descentralización. Pero y así es, y tiene que ver con lo que dice el doctor Solari. Mientras no tengamos recursos competentes que sepan gestionar a los distintos estamentos, no solo de salud, de los distintos sectores, lo que se intente hacer, por ejemplo, en descentralización, sin equipos adecuados, es lo que hemos visto. Entonces, la ideología regional gana a lo poco que puede haber en gestión. Pero si tú pones gestores de calidad en las regiones, ya no sujetos al cambio ideológico de mucha de los que dirigen, se podría hacer algo. A ver, como concepto funciona bien, pero yo también estoy de acuerdo, lo hemos expresado en unas discusiones que hemos tenido, que mientras no se tenga esa meritocracia, esa carrera pública que dice que es transversal a todo, creo que hay que revisar la regionalización. Pero el punto es cerrar brechas. ¿Cómo cerramos brechas rápidamente para el acceso oportuno y de calidad y equitativo? Yo creo que esa es clave para comprender cómo hacer. ¿Son decisiones políticas? Claro que sí. Muchas son decisiones políticas, regionalización o no. El cambiar algunas estructuras de los niveles tiene que ver con decisiones políticas, pero también con, digamos, una situación de oportunidad. La pandemia teníamos recursos. O sea, la doctora consiguió 500 o 300 millones de préstamos para PECRIS, redes integradas, atención primaria, que hay que preguntar al ministro dónde está ese presupuesto de PECRIS, César Vázquez. ¿Cómo va? ¿Qué ha sucedido? Porque hay dinero. El problema no es recurso, son escasos. Es falta de gestión, de ganas de hacer las cosas en todo, no solamente en el tema de la medicina. Pero sí quería preguntarte, Silvia, ¿por qué faltan tantos médicos en las distintas regiones? Mira, yo creo que acá hay dos cuestiones, ¿ok? Porque se siguen capacitando. Por un lado, hay universidades que exportan médicos, que son muy bien valorados afuera, ¿ok? En vez de retenerlos acá. Y debe haber políticas de recursos humanos específicamente para médicos, como hay en otros países, ¿ok? Para retener a nuestros médicos. Claro. Pero hay otras, ¿sabes qué? Y yo sé que no voy a ser muy popular con esto. En el 2017, 2018 vinieron muchísima gente que era venezolana, ¿ok? Había muy buenos, regulares, malos y pésimos ciudadanos, ¿ok? Y profesionales. Y en ese momento, y lo pueden ver en los registros del Consejo de Ministros, lo que yo sugerí es capacitemos, démosles unas políticas a los colegas, solamente a los médicos y enfermeras que vengan de Venezuela, y con eso en 2-3 años, con el colegio médico que nos apoye y que nosotros financiamos, podemos tener profesionales de la salud para diferentes lugares que están viniendo y que necesitaban. Ok, que no, que sí, que muy caro, que no. Ok, no hubo planificación, no hubo voluntad política, vamos a decir las cosas como son, y perdimos esa oportunidad. Que no sucede lo mismo en las clínicas privadas. En las clínicas privadas hoy en día tienes muchísimas enfermeras que son venezolanas, que se han capacitado y que están trabajando, y que te voy a decir que son excelentes. Así es, Diana. Seguimos, ¿qué más? Perdimos la oportunidad ahora en
con la guerra que hay en Ucrania. Lo mismo, hay muchos países, y ha sido Canadá, y ha sido Estados Unidos, y ha sido incluso México, que han recibido, ¿ok?, a colegas profesionales en general ucranianos, y en diferentes partes de Europa también. ¿Cuál es el problema de hacer una planificación razonable? Inside, adentro de nuestro país. Sí, hay cosas que son como perversas en el sistema, ¿no? O sea, porque me voy a una región y se le paga los bonos, no es que no se les paga. Hay una serie de beneficios para los jóvenes incluso, o los más grandes, no tan jóvenes, que van y se les da su bono especial y en áreas rurales, por estar en etcétera, áreas rurales alejadas. Hay un montón de bonos y todo eso. Entonces, en vez de quedarse en una localidad, que tampoco no es fácil quedarte en una localidad, las comunidades son complicadas y tienen que buscar el médico o la enfermera que realmente se lleve bien con ellos, culturalmente se adapte, y es bilateral. Pero así todo, se van de uno a otro, entonces las pobres comunidades no tienen médicos todo el mes, no tienen pediatra todo el mes, tienen una vez cada mes, una vez cada 2 meses tienen un pediatra. Entonces, lo que hay que hacer es reorganizar a los servicios de salud, como dice Lucho. Pero si los médicos no quieren vivir en las regiones o en las zonas rurales, ¿qué hacemos? Aparte de darles bonos y beneficios. Pero sí hay gente que quiera su región. O sea, yo lo he visto. Tú dices profesionales de las propias regiones. De las propias regiones, ¿por qué no? Y hay que capacitarlos y hay que darles alguna serie de beneficios para que sean especialistas. No hay especialistas, no es que no hay especialistas. Pero ahí hay 2 cosas que podemos hacer. Usar el uso de las nuevas tecnologías para acercar. Así es. Hoy día en una maleta tú puedes tener un establecimiento 112. Inteligencia artificial. Todo online. Vas con un camioncito y previenes. Y tienes un establecimiento 112 o 113. Claro. Lo hemos visto con Omar ahora. Hace último lo hemos analizado en diferentes zonas rurales. Así es. Un aparatito como un pulso oxímetro te da 16 signos vitales. 18 parámetros. Y te conectas ya. Esa es una de las cosas que podemos... Y el médico online puede estudiar los exámenes. Exactamente. Y lo otro que acaba de decir la doctora es también políticamente incorrecto, porque acá está el colegio médico. Formar un médico toma 10 años. Lo que propone el doctor Solari, duplicar el número de atenciones, digamos, al duplicar el horario, implica mayor cantidad de médicos. No fabricamos en un día. Tienen que ¿De dónde salen los médicos? Así es, ¿de dónde salen? La inmigración en ciertos aspectos es positiva. ¿Cuántos médicos llegaron de Venezuela y pueden venir a Perú si se les ofrece buenas condiciones? Yo creo que los primeros médicos que llegaron de Venezuela ya se fueron corriendo apenas llegaron el tren de Aragua. Apenas llegó Castillo. Pero lo otro que podemos hacer, ¿por qué las mineras en 5.000 metros tienen ingenieros, tienen técnicos de primer nivel y van a trabajar ahí 2 semanas por 2 o 3 por 1 o 3 por 2? Tienen incentivos, colegios. ¿Por qué no les damos a los médicos también y a otros profesionales ese tipo de alternativas? Me imagino, a ver, en Ancash estamos haciendo un trabajo de inmersión. Poner en Huaraz que también los hijos de los médicos estudien en estos colegios top que tienen los mineros, que el Estado asuma. Entonces, un médico puede ir al Hospital Regional de Huaraz. Ya, ese es un beneficio nuevo. Pero es que hay una lista de cuestiones que solamente tienes que tener un poquito de idea y de ganas. Y de ganas, pero ojo, también tienes por otro lado, y Lucho no me puede negar, o sea, el doctor Solari no me puede negar eso, los sindicatos, que son complicados. A ver. ¿Okay? O sea... Bueno, yo cuando he negociado con sindicatos de transportistas, camioneros, mineros, cocaleros, hemos terminado amigos, o sea, depende el método que uno tenga. Yo tuve la suerte de hacer un curso importante sobre negociación gubernamental que no se aprende acá. Uno termina amigos, ¿no? Entonces es un tema, digamos, es como el arroz en el lomo saltado, es una cuestión que está a un lado. El problema de nosotros es, como dije, personas. Y encima de esto que estamos describiendo, hay en este momento, por la falta de, como dice Omar, como tú le llamas, ¿no?, talento joven, ¿no? No hay médicos jóvenes en Europa, entonces su única solución es migración. Entonces, ¿qué hay? En América Latina hay empresas que buscan talento profesional y se lo llevan a Europa. De los 100.000 peruanos que salieron del Perú el año pasado, ¿cuántos fueron en edad laboral? ¿Cuántos fueron profesionales en los cuales el país invirtió por 10 años? Y que ya se fueron. Y cuando uno les pregunta, ¿regresa, sobrino? Ni hablar, le dicen ni hablar. Claro. Yo soy de la primera promoción que hizo Servicio Rural, ¿ya? Y yo tengo compañeros míos. Bueno, la salida la fuimos a negociar a Palacio de Gobierno con el gobierno militar.
Éramos 3, uno ya falleció, el congresista Eitel Ramos, José Mendoza, que fue director del hospital 2 de Mayo, y yo. Palacio, primera vez, negociando con el COAP, ¿no? Con una dictadura negociábamos y conseguimos las cosas y salimos. ¿Y qué pasó luego? Que un montón de gente de la promoción se quedaron en los departamentos porque encontraron oportunidades de desarrollo profesional, de ejercicio profesional y se quedaron. Y yo he señalado, oye, ¿por qué si los gringos cuando la perra laica dio la vuelta al mundo en un satélite, dijeron, uy, plata para las universidades privadas, para física y matemática, nada más, para impulsar la carrera espacial? Ya nosotros podemos, el Perú puede darle en territorios donde no hay universidad pública que brinde profesiones de la salud, pero hay privadas. Entonces sí le puede dar subvención a las privadas, que no es para la universidad, entiendas eso, Dios mío, es para la población a través de la universidad. Eso sí se puede hacer, pero el Ministerio de Educación jura que el problema de la educación es pedagógico cuando es un problema de daño cerebral en 3/4 partes del territorio peruano por falta de... tuvo hierro en su infancia de 0 a 3 años y se quedaron como zombies. En adelante. Tú escuchas que sale el director de educación del Banco Mundial, ya tú sabes quién es, ¿no es cierto? Él es ministro de Educación y habla de la educación por acá, por allá, y no dice una palabra de que América Latina, desde que se fundó la prueba PISA, está en el tercio inferior, porque los chicos no entienden lo que leen y no entienden los enunciados de los problemas que tienen que resolver. ¿No? Entonces, mientras nosotros sigamos pensando que la educación se resuelve desde la educación, o la salud, que solo se resuelve desde la salud, si yo hago una revolución productiva rural en el Perú, que implica formalización por la vía productiva. ¿Qué significa? Que yo hoy día tengo así gente que el Estado paga la salud completa, yo después eso se va a reducir y voy a tener seguridad social. O sea, nuevos aportantes, más aportantes a las pensiones, nuevo mercado de crédito, nuevo mercado de consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso resuelve la cobertura al 100% con seguridad social para la inmensa mayoría de los peruanos. O sea, el problema en la cobertura de salud no es de salud, es económico, productivo, sanitario, etcétera, es transversal, etcétera. claro, pasa por esa todo. Visión sí. No existe. Diana, estamos acá con 3 profesionales de la salud que están dando ideas y sin embargo felicitaciones por la estupenda entrevista que ha hecho hoy día publicada en El Comercio a José Antonio de eso que me quería referir cuando... futuro presidente de perdón, dejen de echarse flores y hablen de la salud, pues. No, perdón, Carla. Perdón, no, es que justo me acordé del tema de salud. Sí, Carla, perdóname. Escucho. Pero el tema central, y te lo digo a ti porque ninguna de nosotras dos es doctora en nada, no, de repente tú eres. No, yo no, nada. Pero, cariño, ¿no? O sea, lo que duele es cuando las personas están en una emergencia y tienen que ir y de repente sí los reciben y sale la enfermera y te da una lista de 8 millones de cosas que tú tienes que ir a comprar, como en la canción de Juan Luis Guerra. Sí. No hay médicos, el alcohol se lo bebieron, el hilo fue bordado en un mantel. Y entonces tú tienes que salir a medianoche con todo tu dolor, con toda tu angustia, a perseguir cosas, ir de farmacia en farmacia, correr de un lado a otro porque la válvula que te pidieron y tu pariente se muere. Porque digamos, tú y yo podemos ir y comprar las cosas, pero hay gente que ni siquiera tiene el dinero para comprarlas. Pero eso nace de la corrupción, porque si no hay alcohol, como si se bebieron el alcohol, citando a Juan Luis Guerra, que es casi una broma, ¿no? Pero bueno, poniéndonos serios, eso nace de la corrupción. La gente que se roba las cosas, la gente que no compra, la gente que sobrevalora para llevarse la plata a los bolsillos. Y cuando los he escuchado hablar de los profesionales extranjeros, yo tengo que decir que he tenido la extraordinaria experiencia de trabajar en mi casa con 2 enfermeras venezolanas que eran extraordinarias. Y segundo, ya que el doctor Solari ha mencionado a José Antonio Kast, hemos hablado de la migración de los venezolanos y de latinoamericanos que recalan en Chile o en Perú, y él dice que agradecimiento total porque Chile no podría tener una buena atención primaria si no fuera por los profesionales extranjeros. O sea, ellos la vieron
Claro. La vieron. Entonces él le agradece mucho a los profesionales extranjeros. Ojo, que no son solo venezolanos. Chile es el tercer país en envejecimiento demográfico. O sea, cada vez tienen menos médicos o enfermeras jóvenes. Para un país como Uruguay, Cuba o Chile, que son los 3 países más envejecidos de la región, la migración venezolana es como un regalo de Dios. Porque viene estaba muy joven a pero lo trabajar, han hecho ¿no? con un plan concienzudo del cual, o sea, están muy Bueno, en agradecidos. las dictaduras no puede haber un plan concienzudo. No, pero esto es de ahora. Tiene que salir agarrado en la pata de un pato. Aunque sea. Pero lo que dice Diana en parte es corrupción. A ver, ¿por qué falta para un niño oncológico con cáncer hoy una medicina? Cenares, compras centralizadas. Entonces, quería referirme, ¿no? Precisamente escribía María Teresa Dulanto que trabaja mucho. María Teresa, un beso grande por el trabajo que hace con los niños con cáncer. Sí. No es posible que la central de compras de un país al 31 de agosto solo haya ejecutado el 13% de su presupuesto para medicinas oncológicas. Increíble. O sea, eso es... Sí, una maldad y es condenar a los niños a la muerte. Hace unos meses estábamos buscando morfina. Imagínate. Hay que darle crédito al ministro. Él ha hecho cambiar eso desde el Congreso a través de la ley que le devuelve a todo lo que es oncológico, le quita cenares. Se lo pone al INEC. Señores, tiempo. Voy. Olvídate rápidamente de las bolsas y ojeras con Next Crema de Ojos. Sí, rápidamente. Tiene un efecto súper instantáneo. Además, ayuda a hidratar y reducir la aparición de bolsas, ojeras y líneas de expresión. Muy recomendable porque es la nueva revolución para tus ojos. Next Crema de Ojos. Pruébalo, lo vas a amar. Volvemos con el viaje de Dina, que se va este miércoles de nuevo en su avión parrandero a ver al Papa Francisco. ¿Cómo le irá a tratar el Papa Caviar? ¡Ay, Dina, de nuevo! Vas para que te agarren de piñata. Y le voy a regalar Next Crema de Ojos a mis 2 invitadas. Chicos, lo siento, tengo que quedarme con 2 para el próximo domingo. Volvemos con más política.